¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos en vivo a través de Litus, la señal del canal de la Universidad Nacional del Litoral, en vivo, pero también a través de YouTube. Nos pueden seguir a través de las redes sociales y, por supuesto, rever los programas y poder compartirlos. Nosotros nos quedamos aquí desde este momento y hasta las 13, aquí desde Santa Fe Capital. Vamos a hablar hoy en el programa de bioética. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la disciplina? ¿A qué se dedica? ¿Qué cuestiones abarca? Por supuesto, vamos a estar hablando de palabras como ética, su relación con la salud, con los avances tecnológicos, con los avances científicos y, por supuesto, con invitados especiales que van a estar aquí aportándonos sus saberes para entender qué es la bioética. Vemos el informe y nos aproximamos al tema. En cuestiones éticas envueltas en la comprensión humana de la vida, la bioética nace como una necesidad de reflexión crítica sobre los conflictos estimulados por los avances de la ciencia de la vida y la medicina. Las herramientas tecnológicas y médicas tienen un papel preponderante en la sociedad y tienen que saber gestionarse de manera adecuada. Dentro del complejo y vasto conjunto de problemas que ha suscitado la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, se comienzan a plantear distintos interrogantes que irrumpen de improviso y amenazan todo lo conocido, nuestro mundo, nuestros valores y nuestras creencias. En este contexto, la bioética puede y debe contribuir en forma sistemática a enfrentar, acompañar y resolver aquellas situaciones novedosas de emergencia que puedan ir surgiendo. En este Paraninfo vamos a estar hablando de bioética y ya tenemos los invitados. Recibimos a la magíster María Carolina Caputo. Caro, ¿cómo va? Buenas Bienvenida. Tardes. Muchas gracias. Ella es abogada y docente del Centro Universitario Galvez de la UNL. También recibimos al doctor Alejandro Trombert. Ale, ¿cómo va? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas Gracias por la gracias. invitación. Muchas gracias a vos por estar, director de posgrado de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, y queremos aproximarnos, entender qué es esto de la bioética, cuáles son sus objetivos, ¿no? Bien. Para hablar de bioética, ¿no es cierto?, uno tiende a hacer una traducción sencilla del término y, siendo simplista, diría la bioética es una ética de la vida. Ahora, si nos vamos a adentrar en el estudio de esta nueva disciplina, uno tiene que incorporar un examen más exhaustivo de lo que es la bioética, porque no todas las decisiones que tomamos en la vida van a ser abordadas por ella. Entonces, se vuelve necesario entrar a escudriñar qué diferencia hay entre ética y moral, ¿no? Porque lo que viene a hacer la bioética es cuestionar de alguna manera las razones o fundamentos en los cuales nosotros sostenemos nuestros juicios morales. Vamos a hacerlo un poco más sencillo, ¿no? La moral nos indica personal y socialmente qué es lo que entendemos que está bien o mal, qué es lo correcto o lo incorrecto en nuestra forma de obrar, ¿sí? Lo que va a hacer la ética es un análisis o un interrogante de segundo nivel. ¿Por qué entendemos que este comportamiento está bien o está mal? ¿Por qué creemos que esto es correcto o incorrecto? Y la moral, tanto la personal como la social, que puede coincidir o no, es cambiante con el tiempo, ¿sí? Los juicios morales que existían a principios del siglo pasado pueden no coincidir con los que existen hoy. Un claro reflejo de eso es la consideración, por ejemplo, acerca de la mujer, que allá lejos en el tiempo se la consideraba como incapaz de hecho absoluto, y sin embargo un análisis o un cuestionamiento de tipo ético respecto a esa forma de pensar, de esa regla moral, hizo reflexionar a la sociedad toda de que no estaba bien sostener esa idea respecto a la condición de la mujer. Y así se puede decir lo mismo también respecto de los homosexuales, del matrimonio igualitario, de las personas con discapacidad, ¿sí? Si uno hace ese análisis de cómo cambió la mirada hacia la persona con discapacidad en el tiempo, se da cuenta que hubo algo como un momento disruptivo en la sociedad, un momento de ruptura, que empezó a cuestionarse la misma sociedad sobre la atención que se le brindaba o el parecer que había respecto a estas personas. Lo cierto es que la bioética nace en un contexto muy especial
y que se caracterizaba por este gran desarrollo, el desenvolvimiento tremendo que tuvo la ciencia en medicina, ¿no? Esos desarrollos biotecnológicos, donde se empezó a resquebrajar esto que alguna vez estuvo unido, que fue el desarrollo tecnológico o técnico por un lado y la humanidad en medicina. ¿Se empezaron a plantear los límites o no? Los límites, claro, porque hubo un autor que es el que plantea un título que fue al que se le atribuye el término bioética como el inventor, que fue Van Rensselaer-Potter, un estadounidense que en 1972 publica este libro que hablaba de que la medicina, por un lado, él era médico, y la tecnología en medicina, por otro lado, estaban corriendo por carriles separados. Entonces él habla de un puente para tender a unificar y a unirlos de nuevo, de alguna manera como para humanizar la medicina y los cuidados en salud. Fíjate que la bioética surge así entonces como una manera de reflexionar éticamente sobre el impacto que tienen las tecnologías médicas en las ciencias de la salud, la medicina, pero las otras relacionadas al cuidado de la salud. Y nace en un contexto yo hoy hablaba de disrupción, ¿no? Vos pensá que la publicación de este libro de Potter tiene como antecedentes también no solo el descubrimiento de aquellos terribles experimentos que se hicieron en los campos de concentración nazi después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en donde reflejo de esto fue, después de los juicios, la publicación del Código de Nuremberg, ¿sí? Que es el primer instrumento internacional que se conoce que tiene normas éticas relativas a la investigación con seres humanos. Después, bueno, una serie de instrumentos muy importantes, pero lo cierto es que hay que contextualizar todo esto, porque fíjate vos que en la década del 50, 60, 70, en el mundo hay una especie de revolución y de reflexión crítica sobre los derechos civiles, la consideración acerca del afrodescendiente en los Estados Unidos, empiezan los movimientos feministas, ¿sí? Y en eso también cae una reflexión acerca de lo que es la relación clínica, lo que son las investigaciones en salud, a quién se elige para investigar en salud, ¿sí? Que eran poblaciones vulnerables, analfabetas, ¿sí? Se cometieron muchísimos abusos. En ese contexto es que a raíz de que surgen en la consideración pública a través de publicaciones en los medios, mirá la importancia de los medios en la difusión de estos temas, ¿no? Una nota que hace una periodista, investigadora, respecto a un famoso experimento que es tal vez el más icónico de los abusos en experimentación, que es el experimento de Tuskegee en los Estados Unidos, después del Código de Nuremberg y después de otros importantes instrumentos que cuidan al sujeto de investigación, lo que llevó a que el Congreso de los Estados Unidos fijara una comisión para redactar una serie de reglas básicas para experimentar con seres humanos, o sea, para que la experimentación o la investigación con seres humanos se situara dentro de un marco ético necesario. Y es así que nace por primera vez, allá a finales de la década del 70, lo que se conoce como la bioética clásica o tradicional, que se perfila en el informe Belmont. Es así donde se empieza a estudiar sistemáticamente la bioética como una disciplina que tiene por principal característica y que la diferencia, y tiene lo novedoso, que la diferencia de las otras éticas aplicadas, de las profesionales, totalmente, claro. Esto de la interdisciplinariedad, tiene un montón de características, ¿no? Pero tal vez la más resonante o la más caracterizante es la interdisciplinariedad. No se nutre de conocimientos de una sola profesión o rama científica o disciplina, sino que vos vas a ver que los órganos naturales donde se discuten cuestiones bioéticas, que son los comités de ética de investigación u hospitalarios, los que funcionan en los hospitales que atienden a la gente, están formados por profesionales de distintas disciplinas.
Los hay médicos, hay psicólogos, hay filósofos, hay abogados. ¿Sí? Ya vamos a volver sobre justamente las áreas, sobre los ejemplos, para que la gente entienda en qué aspectos se puede aplicar la bioética, y está bueno también el contexto histórico para saber cómo nace. Ale, ¿cuáles son esas áreas de incumbencias o de desarrollo de la bioética? Y digamos, uno dentro de lo que es la bioética, o sea, entender entonces que la bioética, como recién decía Carolina, es una disciplina académica, por eso se enseña, se investiga, hay congresos, hay publicaciones, hay libros, pero también la bioética es un programa de reforma social, es decir, tiene una dimensión político-institucional que parte justamente de ver que en el mundo o en nuestra sociedad existen situaciones de injusticia, pero no se queda tranquila con la mera descripción. No queda en el marco teórico, sino si la idea es trasladarlo a la sociedad. A la sociedad. Es muy parecido, uno siempre puede hacer ahí un paralelismo con lo que son los movimientos feministas también, que colonizan la academia, que se nutren, se solidifican, se sustentan, pero tienen una intencionalidad que va más allá de la academia. Y con respecto a tu pregunta específica, es decir, uno puede identificar 3 grandes áreas dentro de la bioética. Por un lado, la bioética clínica, que ahí tiene que ver con lo que tradicionalmente se llamaba la relación médico-paciente, y que hoy ya no nos podemos limitar a eso, sino que tenemos que pensar la salud con los equipos de salud. Entonces uno puede hablar de lo que es la relación entre los profesionales de la salud y ¿cómo se llama? Los sujetos de la intervención terapéutica, es decir, lo que llamamos los pacientes, los enfermos, pero también la salud no solo trabaja con personas enfermas, sino también con personas sanas en lo que es la promoción, la prevención de la salud. Ese es todo un gran tema, y ahí tenemos temas típicos, temas vinculados con el comienzo de la vida, por ejemplo, la interrupción legal y voluntaria del embarazo, el tema de las técnicas de fertilización asistida, eutanasia. La eutanasia con el tema del final de la vida, el tema de los trasplantes, muchos serían problemas típicos de la bioética clínica. Otra gran área tiene que ver con la ética de la investigación científica, y ahí estamos hablando justamente, como decía Caro recién, de los recaudos, de los principios que tenemos en cuenta cuando se llevan a cabo investigaciones donde participan animales de experimentación, porque también hay toda una serie de recaudos éticos a tener en cuenta. Se me viene a la cabeza el tema de clonación. Clonación, por ejemplo, claramente, ¿sí? Y la investigación con seres humanos. Nosotros vivimos en un mundo, en un modelo científico, biomédico, en el cual hablamos de salud basada en evidencia, es decir, cualquier fármaco, cualquier vacuna, cualquier medicamento que nosotros hoy, un profesional de la salud, lo prescribe y nosotros compramos en una farmacia, ha pasado por una serie de investigaciones preclínicas, clínicas, y bueno, en todas esas clínicas siempre participan seres humanos. Entonces ahí están las preguntas que hacía Caro hoy, sobre qué seres humanos hacemos las investigaciones, quiénes se benefician de esos resultados, cómo se llevan a cabo esas investigaciones, qué recaudos se tienen en cuenta. Ale, experiencias en la UNL con respecto a la bioética. Contanos un poco la historia también de la cátedra. Bien, bien. En el año 2008 se celebra entre la UNESCO y la Universidad Nacional del Litoral un memorando de entendimiento en el cual se crea una estructura que es la Cátedra Abierta de Bioética. Esa Cátedra Abierta de Bioética, que bueno, justamente el año que viene vamos a celebrar, a conmemorar sus primeros 15 años, se plantea una serie de actividades vinculadas justamente con la implementación de un programa base de enseñanza sobre la bioética que había desarrollado la UNESCO. En este contexto es importante por ahí destacar el nombre de una docente que ahora ya está jubilada, que es Silvia Brusino, que ha sido la impulsora de ese programa. A partir de ahí se convoca, justamente como decía Caro, de esta interdisciplinariedad, se forma un equipo donde justamente hoy, en la asignatura electiva bioética que dictamos desde el año 2010 ya, para todos los estudiantes de UNL, es una experiencia muy interesante porque tenemos alumnos de todas las carreras, de las 10 facultades. O sea que eso, cualquier estudiante de grado puede acceder a Exactamente. Como electiva. Cualquier estudiante de grado que haya aprobado el primer año ya está en condiciones de poder aplicar, digamos, a ser seleccionado para cursar la asignatura electiva bioética. Y ahí también, en ese equipo de cátedra, está Carolina, cuya formación inicial es del Derecho, yo soy de formación inicial en Bioquímica, y en esa cátedra nos acompaña María Eugenia Chartier, que proviene de la Filosofía, y el doctor Atademo, que proviene de las Ciencias Biológicas. O sea, es un equipo interdisciplinario como entendemos a la bioética también, que es interdisciplinaria. Carolina recién hablaba de cómo llega la bioética a los medios a través de una periodista.
creo que a nivel personal, creo también conoces más de la bioética a partir de la publicación y difusión en medios de comunicación. ¿Qué pasó, digamos, con el debate de temas de bioética en la pandemia? Porque imagino también se puso en tela de juicio o por allí se puso en discusión en los medios y en la sociedad también el tema de la falta de recursos, quiénes deben acceder, quiénes tienen prioridad o no a la hora, por ejemplo, de tener una máquina de oxígeno. Totalmente. La pandemia despertó muchas aperturas de ojos, ¿no? En esto de los cuidados bioéticos y nosotros, a ver, en lo personal uno lamentó la situación, pero sí creo que en reflexiones que hemos tenido en el grupo de cátedra, esto de ver que se estaba difundiendo y se estaba tomando en muchos de las difusiones que vos decís en los medios, muchas consideraciones de nuestra disciplina, ¿no? Entonces, está bueno esto de ver de que más allá de tener que atravesar una pandemia mundial, algo que nos acongoja a todos, ha acongojado a todo el planeta, que se tenga la herramienta de la bioética para una consideración de tipo interdisciplinar sobre lo que estábamos tratando, porque vos fíjate que no solo la cuestión de la escasez de recursos, la escasez de recursos en salud es un tema clásico porque no es que aconteció en la pandemia, siempre pasa porque se sabe que los recursos en salud siempre son finitos, nunca hay la cantidad suficiente, nunca el presupuesto alcanza para dar a todo el mundo lo que necesita en salud. Y es ahí donde la distribución de esos recursos escasos se plantea como un tema clásico de bioética y se vio bien perfilado en la pandemia, no solo con el tema de los respiradores, sino también para estudiar cuáles eran, por ejemplo, los grupos prioritarios a vacunar cuando una vez que tuvimos vacunas, ¿no? Esto de pensar en que tenemos 3 pacientes que necesitan respirador y tenemos un solo respirador, bueno, ¿qué criterios éticos, respetuosos de la dignidad humana, respetuosos de las necesidades de salud que tiene cada uno de esos 3 pacientes, a cuál de ellos le proveemos con el recurso médico escaso? Temas súper polémicos y súper enriquecedores desde la vista, de la mirada de todas las disciplinas que intervienen a la hora de tomar decisiones. Vos pensá que en los comités de bioética hospitalarios que funcionan históricamente, que funcionaron muy bien durante la pandemia, cada vez que había un tema relativo a la asignación de recursos, se reunían y bueno, debatían, a ver, armemos un protocolo de cómo decidir estos casos, porque también la urgencia en salud nos llama a tomar decisiones rápidas. Y la bioética se propone como eso, con los saberes de todas estas disciplinas que componen esta nueva forma de pensar, se propone entonces como una nueva alternativa para brindar elementos que nos permitan tomar decisiones que puedan defenderse pública y éticamente. Carolina, hablando de salud pública, hay temas actuales también que tienen que ver con la quema de pastizales y esta cuestión de problemas respiratorios. ¿Hay una bioética ambiental? Tal cual. La bioética ha extendido mucho sus fronteras desde aquella clásica que hoy te mencionaba, ¿no? Porque si bien en unos inicios se la relacionó con la bioética de investigación, y también se abordó, incluso en el informe Belmont, sobre la relación clínica de la cual habló Ale hoy. También se toma el ambiente como uno de los condicionantes de la salud, ¿sí? Porque ninguna duda cabe de que las condiciones externas en las cuales vive la persona, lo que configura su ambiente, el ambiente en el que se mueve, en el que desarrolla sus actividades, tiene consecuencias el bienestar o malestar de ese ambiente sobre la salud del sujeto. Y como la bioética trata sobre precisamente una evaluación crítica o un examen o análisis crítico respecto a las ciencias de la vida y la salud, también involucra una bioética ambiental porque es necesario que se garanticen las condiciones necesarias ambientales para que la salud de la persona, de las personas como pueblo, no como sociedad, no se vea tan perjudicada. Vos fíjate ahora lo que están padeciendo, los que vamos a padecer también a futuro,
nuestros hermanos rosarinos con la quema de pastizales enfrente de su propia ciudad, ¿sí? Ya empiezan a perfilarse problemas respiratorios, la gente tiene que andar con barbijos dentro de sus propias casas, tratar de no salir a la calle, tratar de no abrir las ventanas de su casa. ¿Por qué? Porque esos problemas ambientales condicionan el nivel de salud. Muy bien, Carolina, Alejandro, estamos hablando de bioética y vamos a volver sobre temas antiguos que vuelven al tapete a partir de actualizaciones y demás, y temas nuevos que se incluyen atravesados por la bioética. Vamos a hacer una pequeña pausa en Paraninfo y ya regresamos. Estamos entendiendo la bioética desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la química, de la ciencia, en fin, bueno, otras disciplinas que nos ayudan a entender las incumbencias de la bioética. Alejandro, bueno, hay temas antiguos que se ponen nuevamente en el tapete, que tienen que ver con la actualidad, que son siempre, digamos, cuestiones a abordar, pero también temas nuevos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la cátedra? Bien, bueno, nosotros lo que vemos tanto en la cátedra como los problemas que por ahí traen los estudiantes, problemas en el sentido de trabajar determinados temas, como también lo que uno ve en las publicaciones, en los congresos, digamos, hay un tema importante, es decir, no es casual, como decía hoy Carolina, que la bioética surge en el contexto de la segunda mitad del siglo XX, que es cuando empezamos a ver grandes revoluciones científico-tecnológicas. Entonces ahí hay una cuestión clave que la bioética va a plantear, es que la bioética no puede considerar a la ciencia como neutral. La ciencia es una acción humana, como todas las acciones humanas, va a estar cargada de valoración, es decir, no es neutral. Y en este sentido, siempre ha habido, como uno puede decir, como un imperativo, una máxima bioética, que es todo aquello que es factible de realizarse técnicamente, no necesariamente es éticamente posible. Y bueno, hoy nos encontramos con eso, es decir, desde 1953, que se publica la estructura del ADN, todo ese desarrollo que se ha producido en la ingeniería genética, en la clonación, en la edición génica, es decir, nos abre muchas posibilidades, y lo cual es beneficioso. O sea, acá para nada la bioética va a ser va a tener una fobia a la ciencia, digamos, claro. No va a tener una actitud tecnófoba, sino claramente tendrá que, de alguna manera, ser respetuosos de esos avances científicos, esos avances tecnológicos, respetuosos de la dignidad humana, digamos, claro. Es decir, lo que nos hace dignos como seres humanos. Y entonces, esas cosas que antes eran fantasías o que estaban en la literatura, en los cuentos, en las películas de ciencia ficción, hoy en un laboratorio se pueden hacer. Claro, entonces, es un gran avance el tema, por ejemplo, de la edición genética, donde podés modificar el ADN para generaciones futuras, pero ahí entra la parte de la otra cuestión, es decir, hasta cuál va a ser el límite del perfeccionamiento humano, es decir, ¿qué vamos a editar entonces seres humanos para no tener determinadas personas con discapacidad, pero o tener superinteligentes, superdeportistas? Es decir, se nos plantean muchos temas de ese tipo, digamos. Lo mismo hoy, hay toda una revolución con el tema de los datos, de la información, Big Data, por ejemplo. Bueno, ahí también las preocupaciones que plantea por ahí la bioética, bueno, ¿en manos de quién están esos datos? ¿Quiénes pueden tener acceso? Como también así el respeto a la decisión que las personas podemos tener en el ejercicio de nuestra autonomía de no querer saber determinadas cuestiones, por ejemplo. ¿Cuáles son los cuestionamientos, por ejemplo, en inteligencia artificial? Digamos, ¿qué puede hacer o no una máquina o no? Claro, ¿qué puede hacer una máquina? ¿Hasta dónde? También hay que ser, digamos, la bioética también lo que se plantea es, hay un principio de responsabilidad y de cautela también, si se quiere, y entiende que todas las tecnologías siempre implicaron cambios, es decir, todas las tecnologías van a traer aparejados cambios sociales. Es decir, uno por ahí ve el ejemplo de la agricultura, hace miles de años trajo cambios sociales, es decir, los pueblos las personas dejaron de ser nómadas, se asentaron en ciudades, fíjate todo el desarrollo que eso produjo, pero también trajo consecuencias ambientales. Entonces, cualquier tecnología hoy tenemos que ver nosotros que va a traer consecuencias para el mundo del trabajo, desaparecerán profesiones, pero eso es inevitable. Pero lo que plantea la bioética, más que poner límites, porque esa suele ser una concepción, digamos, sino que esas cosas sean pensadas, digamos, durante el desarrollo científico. Es decir, la bioética no pretende ser así como un juez o una mirada extrínseca, sino que los propios científicos, por eso es importante la formación, porque ya que los propios científicos incluyan en sus consideraciones estas cuestiones. Claro, pero digamos, ya es importante advertir que puede haber una consecuencia, digamos,
de avanzar en ese sentido. Exactamente. Hoy lo que tenemos es biotecnologías, así en plural, que nos permiten cambiar la esencia de la naturaleza humana, vivir más años, tener otros desarrollos, digamos. Carolina, hay una bioética social. Hay una bioética social. Yo antes quería apuntar algo de la bioética clínica que hoy me quedó en el tintero, si me permitís. Sí. En esto de la propuesta que hacemos de la electiva bioética, nosotros advertimos con el correr de los años, que ya vamos a cumplir 12 años, 12 años dictándola, que al principio la propuesta iba dirigida a estudiantes propiamente de carreras de la Facultad de Bioquímica, ¿no? Y de golpe empezamos a ver que se tomaba difusión y que se inscribían, elegían como materia la bioética alumnos de otras carreras, como de fuera del edificio, ¿no? De allá de la ciudad universitaria, alumnos de Derecho, alumnos de nutrición, de Arquitectura, hemos tenido Ingeniería Química. Entonces lo que hicimos, muchos vinculados también a esta parte de la bioética clínica, lo que hicimos fue ir un poquito más allá del programa e introducir un montón de cuestiones relacionadas a la bioética clínica, ¿sí? Donde vemos el consentimiento informado no solo en investigación, sino en la práctica clínica diaria, y temas clásicos como los que mencionaba el Ale hoy, vinculados a la relación médico-paciente o paciente o usuario de salud, como se lo llama hoy, con el equipo de salud. Pero respecto a lo que vos referís, uno de los temas actuales y que están muy vinculados a la bioética porque tienen que ver con el excesivo desarrollo tecnológico, es la cuestión de la bioética social. ¿Cómo lo podemos abordar a esto? Existen, ¿sabés?, lo que se conocen como los medicamentos de alto costo, que también se los llama medicamentos de alto precio, que se identifican también con aquellas tecnologías carísimas que importan mucho presupuesto, no solo para el Estado, que tiene que garantizar el derecho de la salud, sino para los intermediarios o los de los subsectores público-privados o de la seguridad social. Claro, las obras fijar sociales el precio de un medicamento ya incluye, digamos, una discusión. Y el juego de los laboratorios, que no dejan de ser empresas, ¿no es cierto?, que buscan también su ánimo de lucro. Entonces, esto nos perfila también un problema social tremendo. ¿Cuál es la diferencia de atención en salud entre alguien que pertenece al sistema público, que digamos en nuestro país el derecho de la salud está bien garantizado, pero sabemos que los recursos siempre son escasos, y quien tiene cobertura de obra social? Bueno, ese es un tema también de la bioética social, porque esto que hoy mencionaba también de lo ambiental como condicionante de la salud, también existen otros determinantes sociales. El lugar donde uno trabaja, el estrés laboral, las condiciones de vivienda, de alimentación, de acceso al agua potable, de acceso también a los servicios de salud. No es lo mismo vivir en una ciudad donde tenés un hospital a 10 cuadras que vivir en el medio de una montaña. Me refiero a lugares de Cuyo, ¿no es cierto?, de Mendoza, donde es difícil acceder. Mendoza, por ejemplo, no que estoy diciendo que sea malo el servicio de salud allí, donde es difícil acceder a un servicio de salud, a un centro de salud, ¿no? Porque tiene que recorrer grandes distancias en terrenos que no son de fácil acceso, ¿no? Entonces, eso plantea también una necesidad de analizarlo a través de la bioética, teniendo en cuenta los aportes, no solo de los abogados, por ejemplo, que podemos hablar y defender el derecho a la salud y el derecho de acceso a las prestaciones de salud, sino también de los filósofos a través de la antropología, el tema de las poblaciones originarias, cómo conciben ellos la relación con la medicina tradicional, ¿sí?, y la medicina que propone el mundo moderno. Cuestiones relativas a la geografía, a la economía. A mí me llama la atención que no hemos tenido, o creo que no hemos tenido a lo largo de los años, pero que sería súper interesante, y es una invitación a los estudiantes de Ciencias Económicas, de nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas,
porque es muy importante en el análisis de esto de la distribución de los recursos, cómo es la administración en salud. Administración en salud también como carrera dentro de la facultad que se dicta. Importantísimo y muy actual. A manera de conclusión, nos quedan pocos minutos, pero quiero destacar la cuestión de la enseñanza, la educación, la capacitación en bioética. ¿Por qué es importante, Ale? Y bueno, por eso ese es un poco el trabajo que ha emprendido esta cátedra abierta de bioética, que es de alguna manera socializar, digamos, hacer que se conozca la bioética, y ha sido una buena idea de que los distintos estudiantes, muchos estudiantes de carreras de salud, por ejemplo, tienen sus éticas profesionales, pero como decíamos hoy, por ahí plantean otros abordajes, digamos. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener cada vez más acceso también y que, digamos, que esté instalada esta asignatura y que esté instalada la disciplina para poder llevar a cabo los debates, digamos, es decir, entendida de manera indisoluble con el progreso del conocimiento científico, con la investigación. Por lo tanto, para nosotros, digamos, además de que porque trabajamos ahí, es muy importante que la universidad, como productora de conocimiento, como legitimadora también de conocimiento, tenga este espacio y conserve este espacio. Por eso nos parecía importante tener un programa, un Paraninfo dedicado a la bioética, porque es una forma de promover la educación en bioética también, ¿no? Bien, yo agradezco esta posibilidad de difusión porque para nosotros es re importante, no solo porque nos sentimos embanderados de esta causa, ¿no? Y nos parece que lleva a la formación de futuros profesionales que tengan en cuenta la mirada ética. Si uno ve gratamente, ¿no?, los planes de estudio nuevos y que se van renovando y demás, ve que la ética atraviesa, afortunadamente, ¿no?, nosotros vemos con muy buenos ojos esto de la ética como contenido dentro de los programas y de manera transversal en toda la currícula de las distintas carreras. Así que bueno, lo que venimos a ofrecer acá es la participación en la electiva de bioética y también, ¿por qué no?, la participación no solo en la electiva del que ya se recibió, del que está bastante avanzado en su carrera, de involucrarse en asociaciones civiles, en esta temática, porque la verdad que entendemos que es lo que ayuda también o da su aporte a una reflexión que nos va a llevar a ser mejor como sociedad. Carolina, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por venir y acompañarnos. Solo una aproximación, ustedes pueden investigar más al respecto. Bioética, el tema de hoy en Paraninfo. Nosotros volvemos en vivo próximo viernes a las 12:30. Gracias.